Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote, soy médico e imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí, docente de la Escuela de Medicina de la ULEA, y desde que empezó el periodo de cuarentena acá en Ecuador, hemos llevado adelante estos videos que lo que buscan de una u otra manera es compartirles información de carácter científico médico en un lenguaje que sea bastante aceptable para todos nosotros y podamos estar actualizados con información veraz, oportuna, información con fuente y de base científica, y de una u otra manera también destruir o ir sacando de vuestras mentes la presencia de bulos, fake news o cualquier tipo de noticia negativa que de una u otra manera esta cuarentena que estamos viviendo la vuelva todavía mucho más insostenible. Iniciando estos videos, nosotros siempre enviamos un fuerte abrazo a todas aquellas personas que se encuentran llevando adelante algún tipo de problema o quebranto en su salud, algún tipo de enfermedad, porque entendemos que en estas circunstancias esas enfermedades o esa enfermedad tiene una forma de llevarla aún mucho más compleja, y mucho más en aquellas personas que están padeciendo COVID-19, que sobre todo por la gran difusión mediática que ha tenido el SARS-CoV-2, el COVID-19, hace que inmediatamente uno se enferme de esto, entre en un estado de angustia y desesperación por todo lo que pueda ocurrir. Pese a que en la mayoría de personas probablemente, si es que tienen síntomas, van a ser síntomas muy leves, pero aún no es nada extraño que podamos entrar en una sensación de incertidumbre, de angustia, en una escalada de depresión. Y bueno, para ellos un fuerte abrazo. Igualmente, en aquellas familias que lastimosamente han perdido alguno de sus miembros, porque incluso algunas familias han perdido más de 2 personas, para ellos un fuerte abrazo de solidaridad, ya sea por COVID-19 o por cualquier otro tipo de causa. Siempre será bastante sensible y obviamente que nos afectará este tipo de pérdidas, sin lugar a dudas. Muy bien, nosotros siendo hoy día domingo 21 de junio, llevamos adelante este video desde la ciudad de Puerto Viejo, en Ecuador, siendo la hora local 20 horas con 4 minutos. Nos gusta empezar hablando siempre de la estadística que se maneja a nivel local, o sea, en Ecuador, en el corte 21 de junio del 2020, pese a que esta estadística se sienta de que está muy sesgada, que esté muy errada, muy equivocada. Sin embargo, es la estadística oficial y por ello la mencionamos. Nos dicen que el día de hoy ya superamos los 50.000 pacientes con casos confirmados, son 50.640. Según las cifras del gobierno, pacientes fallecidos son 4.223 y reconocidos por el gobierno, y pacientes fallecidos que tienen una alta probabilidad de que sea COVID-19, estamos hablando de 2.872. Con ambas cifras estamos más o menos teniendo un panorama de reconocidos por el Estado de más de 7.000 personas fallecidas lastimosamente, frente a la posibilidad de que sean muchos más. A nivel mundial, las cifras también se muestran bastante acentuadas. Seguimos en la escalada de crecimiento, estamos tocando ya en todo el mundo aproximadamente 9 millones de casos confirmados, los cuales más del 20% se encuentran concentrados en Estados Unidos. Al momento Estados Unidos tiene con un primer lugar más de 2.278.000 casos, Brasil se encuentra segundo con más de 1.083.000, Rusia se encuentra tercero con más de 583.879 para ser exacto. Voy a referirme rápidamente a Rusia porque ellos han tenido una escalada muy violenta y rápida, pero últimamente están teniendo un crecimiento bastante lento, significativamente lento, y eso podría hablar de que de pronto están entrando a lo que nosotros denominamos la meseta. La India ya hoy ya tiene más de 410.000 casos, se ubica en el 4.º puesto, y a este ritmo no es de extrañar que dentro de poco tiempo pueda llegar a tener los mismos casos que Rusia e incluso superarlo. ¿Sí? Nuevamente, el potencial demográfico, la cantidad de habitantes que tiene la India es significativo, por ende no será nada extraño que eso ocurra.
Reino Unido superó los 300.000 casos positivos, está por encima de 305.000, y hoy Perú nuevamente vuelve a escalar en el número de pacientes y ya supera a España. En el sexto puesto se encuentra con más de 251.000, o sea, 250.000 de pacientes afectados y reconocidos por el gobierno peruano están allí en ese país. España está en séptimo con 246.000 por encima, y Chile, que también ha ido incrementando paulatinamente, está octavo con 242.000, tocando muy de cerca a España. No sería nada extraño que incluso lo llegue a superar. Italia se encuentra noveno con más de 238.000 e Irán se encuentra décimo con más de 204.000. En el puesto 11 tenemos a Francia con más de 197.000, en el puesto 12 a Alemania con más de 191.000, Turquía en el puesto 13 con más de 187.000, Pakistán en el puesto número 14 con más de 176.000 y México en el puesto 15 con más de 175.000. México también es un país que últimamente no está creciendo como lo venía haciendo, muy paulatinamente. Sin embargo, el costo que tiene México en cuanto a los pacientes fallecidos es bastante escandaloso, por decirlo menos, ¿no? En el puesto 16 está Arabia Saudita con más de 157.000. En el puesto 17 Bangladesh con más de 112.000. En el puesto 18 Canadá con más de 103.000. Sudáfrica con más de 97.000 en el puesto 19. Y Qatar en el puesto 20 con más de 87.000. Vean ustedes que a la China la han desplazado al puesto 21 ya con 84.556. Y la China ha crecido últimamente por este brote, que ya lo hablamos el video anterior, que han tenido en Pekín. Por lo tanto, a pesar del brote que han tenido, sin embargo las cifras todavía no superan los 84.600, ¿sí? Porque venían ellos manejando los 84.150, 84.200 desde muchos días hacia atrás. Significa que el brote que ellos han tenido no ha sido significativo y lo están controlando. O sea, son las cosas que hay que mirar siempre como país, donde las cosas se van desarrollando de mejor manera, porque es lo que en teoría deberíamos imitar, ¿no? Luego se encuentra en puesto 22 Colombia, y Colombia está teniendo una progresión interesante de casos por el número, obviamente, con 65.813 casos. Ha crecido de una forma bastante drástica el número de Colombia, y por lo que se ve, iría tras los pasos de China. Claro, hay un largo trecho todavía. Probablemente estamos hablando, si es que la proyección de Colombia se mantiene y la proyección de China se mantiene, que quizás en el transcurso de 6, 8, quizás 10 días podría estar empatando lo que tiene China. Pero Colombia también tiene una población bastante importante y el número de casos que aparece día a día es muy significativo. Entonces a veces estas cifras pudieran estar erradas, las que yo menciono. Así que Colombia en el puesto 22, Bélgica en el puesto 23, Bielorrusia, Suecia, Egipto, y aquí llegamos nosotros con 50.640 casos, Ecuador. Para completar los 30 primeros países se encuentran luego Holanda, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Singapur, entre los primeros 30 puestos. En el puesto 31 está Argentina con 41.204 casos. Ahora vamos a comentar sobre los casos de los países que tienen que ver con Latinoamérica, tomando en cuenta como referencia Estados Unidos y tomando en cuenta las personas que han fallecido. En ese sentido, cuando en Estados Unidos teníamos ya más de 2.275.000 casos, había 119.949 personas fallecidas. Estados Unidos, es importante reconocer que últimamente el número de personas fallecidas ha decrecido considerablemente, a pesar de que se mantiene muy alto y considerablemente alto, pero el número de personas fallecidas ha bajado a la escalada que tuvieron y que fue bastante evidente, ¿no? Recuerden que solo en Nueva York en un momento llegaron a fallecer en un solo día 2.000 personas, solo en Nueva York, en un solo estado, en una sola ciudad de Estados Unidos, lo cual era una cifra muy significativa. Sin embargo, tampoco hay que considerar que está totalmente controlado el problema. En Estados Unidos vemos que hay estados que están creciendo considerablemente, ¿sí? Estados del centro del país, Texas es un ejemplo, ¿sí? Y bueno, los estados que son de los océanos, o sea, Atlántico y Pacífico, vemos que hay una ligera estabilidad en cuanto al número tanto de casos positivos como de personas que fallecen, incluso tendiendo a reducir el número de estos.
En Brasil, que ya superó el millón de pacientes contagiados, 1.083.341, ya superó los 50.000 pacientes afectados, 50.591. Perú, con 251.000 por encima, tiene 7.861. Chile, por encima de 242.000, tiene 4.479. México, por encima de 175.000, tiene 20.781. Colombia, por encima de 65.000, tiene 2.235. Nosotros, Ecuador, que tenemos menos cantidad de casos confirmados según el gobierno, 50.640, tenemos, según cifras, de 4.223 que oficiales llegan hasta 7.000. Por lo tanto, es muy considerable la diferencia que tenemos en cuanto a la letalidad si lo comparamos con otros países. Luego viene Argentina, que superó ya los 41.000 pacientes y está ya en este momento con 1.000 pacientes fallecidos, lo que nos habla claramente de lo que veníamos mencionando con anterioridad. El número de casos que ha presentado Argentina es muy significativo en cuanto a su crecimiento. No obstante, el número de personas que fallecen no va creciendo a la par, que es un dato alentador en todo caso. Aunque tengo entendido, y por ahí leí el mensaje del colega Carlos Pinasco Croppi desde Argentina, y dice que él escribe desde Argentina, que está muy complicado Argentina y parece que se vuelve a fase 1. O sea, se está pensando nuevamente en las restricciones, porque la verdad es que el número de cantidad de pacientes que han incrementado últimamente sí da para pensar que se deberían tomar otras medidas, ¿sí? Y él, bueno, está muy atento, la verdad que sí. República Dominicana está por encima de 26.000 con 662 pacientes fallecidos. Panamá con encima de 25.000 con 493. Bolivia, que está creciendo también de una forma bastante significativa, está con encima de 23.000 pacientes con 740 fallecidos. Venezuela, y aquí viene el grupo de las personas o de los países que tienen mejores números. Venezuela con 3.789 tienen 33 fallecidos. Cuba con 2.312 tienen 85. Costa Rica con 2.213 tienen 12. Nicaragua con 1.823 tienen 64. Paraguay con 1.379 tienen 13. Y Uruguay con 859 tienen 25. Hoy vamos a hablar del caso paraguayo dentro del rincón médico. Muy bien. Entonces, estas cifras que ustedes ven aquí y que si van llevando la secuencia de los videos que vamos haciendo, es probable que sí vayan teniendo cierta noción con algunos países, sobre todo con los que más suben o con los que de una otra manera el comportamiento ha sido bastante evidente hacia la baja. En ese sentido, es interesante que de los países que más han subido, bueno, en Latinoamérica está Brasil, obviamente, Perú, Chile, ¿sí? Y Colombia. Ahora, ¿por qué no coloco a México? Porque el crecimiento de México no está siendo tan pronunciado como se había mostrado los días anteriores. Ecuador tiene un crecimiento lento en teoría, pero nuevamente yo les digo que nuestras cifras hay que multiplicarlas por 6 para tener una realidad de las cifras que tenemos. Entonces, sujeto a eso, ya podríamos nosotros cuantificar en qué puesto y en qué posición estaríamos. Pero en fin, y de otro país también que sí entraría a la lista de los que más han crecido en cuanto a casos, tomaríamos en cuenta dos, Argentina y Bolivia. ¿Sí? Pero la diferencia acá es que mientras en Argentina, a pesar de haber crecido significativamente, el número de personas que fallecen no ha crecido a la par. Sin embargo, en Bolivia ha crecido de una forma muy acentuada tanto el número de pacientes contagiados como de las personas fallecidas. Sí, para tener una idea de estos pacientes que están estos países que están por debajo de 26.000, a pesar que Bolivia tiene 23.000, el país que lleva la delantera es Bolivia con 740 personas fallecidas. Son datos que hay que tener presente porque significaría que Bolivia está teniendo una letalidad por encima de los otros países, tal cual la tenemos nosotros, por ejemplo. Si es que pudiera servir de algo de referencia, a pesar de que ya les he dicho, nosotros no somos buen ejemplo de nada. Pero miren, aún así, si nosotros tomamos en cuenta que Bolivia tiene menos de la mitad de los pacientes que nosotros tenemos afectados, ellos tienen de largo, mucho menos cantidad de pacientes fallecidos, ¿sí? Lo mismo podríamos aplicar con Colombia, que a pesar de que el número de casos ha crecido significativamente, pues ellos se mantienen con el número de pacientes afectados, o sea, que han fallecido.
datos a tener presente. Muy bien, hay dos artículos interesantes que vamos a mencionarlo. Uno de ellos es lo que ha sucedido en Paraguay y otro de ellos es la evolución del coronavirus y cómo este virus, que se llama el SARS-CoV tipo 2, se comporta más como si fuera una enfermedad de transmisión sexual por los números. Y para ello vamos a comentarles lo que se menciona en este artículo. En el caso de los virus hay una delgada línea entre la severidad y la transmisibilidad, ¿no? Si son demasiados virulentos, matan o dejan incapacitados a su huésped, pero esto limita su habilidad de infectar a otros nuevos pacientes. Por el contrario, si hacen poco daño, no pueden generar suficientes copias de sí mismos para volverse infecciosos. Para el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el COVID-19 esquiva esta compensación evolutiva. Los síntomas, por lo general, no aparecen hasta que la persona infectada ha estado propagando el virus durante varios días. Un estudio del SARS-CoV-2 estimó que las tasas más altas de transmisión viral tienen lugar 1 o 2 días antes de que las personas infectadas comiencen a mostrar síntomas. Eso es un dato a tener presente. En términos más sencillos, solo si te sientes enfermo cuando el virus ha logrado cumplir con su meta evolutiva, que es el de propagarse. Los virus que son buenos haciendo copias de sí mismos y haciendo de esas copias entren dentro de nuevos huéspedes son los más exitosos y se vuelven más prevalentes hasta que la inmunidad del huésped o medidas de salud pública lo contienen. Los profesores que estudian medicina evolutiva saben que la compensación entre la virulencia y la transmisibilidad ayuda a mantener a un patógeno bajo control. La misma destructividad de un virus evita que se propague demasiado. Esto ha sido el caso de patógenos pandémicos, incluyendo un virus medio famoso que se llama el de Marburgo, el del ébola, que eso sí es bastante famoso, y el del coronavirus original y responsable del SARS, el SARS, que fue muy evidente en la primera década de este siglo. Los brotes que causan consistentemente síntomas severos son más fáciles de acorralar con medidas de salud pública porque los individuos infectados son fácilmente identificables. El SARS-CoV-2, sin embargo, puede invadir comunidades sigilosamente porque muchos individuos infectados no tienen ningún síntoma. Desde este punto de vista, el COVID-19 se asemeja mucho a una enfermedad de transmisión sexual. Las personas infectadas continúan viéndose y sintiéndose bien mientras propagan la enfermedad a nuevos huéspedes. Por ejemplo, el VIH y la sífilis son relativamente asintomáticos para una gran parte del tiempo y en que son contagiosos. El SARS-CoV tipo 2, investigaciones recientes indican que entre el 40 y el 45% de las personas infectadas son asintomáticas. Esa es una cifra bastante interesante y que de una u otra manera nos enseña la posibilidad de que mucha gente esté padeciendo el problema y ni siquiera tenga síntomas, pero en cambio tenga la capacidad de poder contagiar. Estos portadores son capaces de transmitir el virus por un periodo más largo de tiempo y el COVID-19 tiene otra similitud con muchas enfermedades de transmisión sexual. Su severidad no es la misma en todos los huéspedes y por lo general estas diferencias son dramáticas. Hay evidencia de que la habilidad para luchar contra la infección difiere entre la gente. La severidad entre las cepas del virus también puede ser diferente, aunque aún no hay evidencia sólida al respecto. Incluso cada cepa de SARS-CoV-2 puede afectar a la gente de diferentes formas, lo cual puede facilitar la propagación. No cambia deliberadamente lo que hace para explotarnos este tipo de virus y usar nuestro cuerpo como un vehículo de transmisión. Y estos patógenos pueden evolucionar de modo que parezca que están jugando con nosotros. Y la verdad que lo que nos ha demostrado es cómo se ha comportado tan indiferente muchas veces y tan incógnito muchas veces que la parte médica nos tiene a veces modificando de tratamiento, hablando de que si algo puede ser bueno un día y al siguiente día diciéndolo que no y luego volviéndolo a tener presente. En fin, ¿cómo el SARS-CoV-2 se sale con la suya? La edad hasta el momento parece ser un factor crítico. La gente mayor tiende a sufrir infecciones altamente destructivas, mientras que los huéspedes más jóvenes, aunque pueden infectarse de la misma manera, se ven mayormente poco afectados.
Esto puede ser porque distintos huéspedes pueden tener distintas respuestas inmunitarias, y esto sí hemos visto. Incluso dentro de su familia, si hay hermanos que rondan más o menos la misma edad, pueden ver que el desarrollo de la enfermedad es diferente en cada uno de ellos. Otra explicación también es que a medida que nos volvemos mayores, somos más propensos a desarrollar otras enfermedades, como por ejemplo obesidad e hipertensión, que pueden hacernos más susceptibles al daño provocado por el SARS-CoV tipo 2. Más allá del mecanismo, este patrón basado en la edad le permite a este virus salirse con la suya desde el punto de vista evolutivo, devastando a las personas mayores con alta virulencia, pero manteniendo a las personas más jóvenes como vehículos de transmisión. Y si el virus hubiera sido, no sé, una mente maquiavélica, pues es la mente maquiavélica más grande del mundo, sin lugar a dudas. Algunos estudios indican que la gente joven es más probable que sea asintomática. Ambos, los asintomáticos y los presintomáticos, pueden transmitir el virus. Y bueno, yo creo que este dato es más que importante en el momento que hablamos sobre la virulencia y la transmisibilidad del virus. Entonces tienen que tener presente ello, y por eso la utilización de mascarilla es extremadamente fundamental, y el lavado de manos, porque quizás muchos de nosotros pudiéramos estar contagiados y ni siquiera saber que estamos contagiados porque somos asintomáticos. Esta nueva estadística de que entre un 40-45% de pacientes infectados pudieran ser asintomáticos, la verdad que es para tenerlo muy presente y para tomar las medidas que de una u otra manera hacen que podamos pasar a nuevas fases en cuanto a la salida de la cuarentena, como la que estamos viviendo en muchas de las ciudades de Ecuador, que estamos pasando a lo que se denomina acá el semáforo amarillo, y la verdad que en algunos lugares ha sido un poquito caótico y desastroso porque la gente no ha asumido su responsabilidad. Pero ahora vamos a hablar qué ha pasado en Paraguay con el coronavirus. Y hay tres claves para entender cómo el país logró contener el contagio, pese a estar en una región que se considera el epicentro mundial de la pandemia, sobre todo por lo que está pasando a nivel de Brasil, que está de vecino del país. Y obviamente de Chile, que está cercano, y Bolivia, que han crecido considerablemente. Para que tengan una idea, en este momento en Paraguay son 1.379 personas infectadas y son 13 fallecidos. 13, apenas 13. O sea, entendamos la magnitud en cuanto a lo positivo de la cifra que está ocurriendo. Y dice que en Paraguay, dice este artículo de la BBC, que en Paraguay la vida parece haberse reanudado su curso. Desde el pasado lunes 15 de junio, los restaurantes y los bares volvieron a abrir sus puertas, así como los gimnasios y los centros deportivos. Los ciudadanos del país guaraní ahora pueden también comprar boletos de teatro y autocines y pueden participar en los servicios religiosos. Eso sí, tienen o presentan aforo limitado, usando mascarilla y respetando lo que se llama el distanciamiento social. Mientras que el resto de América Latina prácticamente se convirtió en las últimas semanas en el epicentro de la pandemia de coronavirus a nivel mundial, ya que entre los 15 países del mundo con mayor número de casos confirmados hay 4 latinoamericanos: Brasil, Perú, Chile y México. Y lo peor, que entre esos 15 primeros países, Brasil está segundo, ¿sí? México ya está sexto y Chile está octavo. O sea que no es cosa como para que sirva como para burlarse o jactarse, que sería peor todavía. Y de acuerdo, estas cifras que siempre las comunicamos nosotros, que tomamos en cuenta la Universidad de Johns Hopkins. Y bueno, si hacemos con los números envidiables, el 17 de junio los casos confirmados de coronavirus son los que hemos mencionado y 13 personas se encuentran fallecidas. Mirando el contexto de la región, Paraguay se mantiene con una tasa de 2 muertos por cada millón de habitantes. Una tasa de 2 muertos por cada millón de habitantes, que sería sin lugar a dudas la tasa más baja de toda Sudamérica. La tasa más baja de toda Sudamérica. Es decir, está muy de lejos de los 210 pacientes por millón que tiene Brasil, de los 36 que tiene Colombia, de los 20 que tiene Argentina, o incluso a otro país que también le ha ido bien, pero de los 6 fallecidos por millón que tiene Uruguay. Entonces, sin lugar a dudas, las cifras de Paraguay son envidiables
¿sí? Y más que envidiables, deberían ser imitables, tener 2 muertes por millón. Entonces, ¿cómo se consiguió esto? Aquí vienen 3 características. 1, respuesta inmediata. Una de las razones principales es que el gobierno paraguayo actuó muy rápidamente. Entonces, ¿cómo ha actuado eso? Desde principios de febrero, cuando aún no habían registrado ningún caso de COVID-19, el gobierno de Mario Abdo Benítez suspendió las visas a todos los ciudadanos de la República Popular de China, así como extranjeros que hubieran viajado a China continental. El 10 de marzo, 3 días después de que se confirmaran los 2 primeros casos de contagio en el país, que justamente era uno de un paciente que vino de acá de Ecuador y otro que viajó de Argentina, Abdo, apoyado por el ministro de Salud, que se llama Juan Mazzoleni, decretó el aislamiento preventivo general a nivel nacional. Esta primera medida incluía la suspensión de las clases escolares en todos los niveles, así como la restricción de todos los eventos públicos y privados y la declaración del toque de queda nocturno. Esto ocurría un día antes de que la OMS declarara el brote como pandemia. Ellos empezaron el 10 de marzo, solo para tener contexto. Nosotros empezamos a final de febrero. Y miren, a veces no es empezar temprano, sino empezarlo y hacerlo bien, para ir teniendo ideas de lo que ocurrieron. Nuestra argumentación era que estos casos provenían de países donde la circulación del virus en aquel momento no era comunitaria. Eso recuerda el director general de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, que se llama Juan Carlos Portillo. La pregunta que nos hicimos fue, ¿podemos descartar que dentro de nuestro país no tenemos circulación comunitaria del virus? Y la respuesta fue no. Además, éramos conscientes de que nuestro sistema de salud es débil. Eso manifestó Portillo. Y que tanto las estructuras como el personal sanitario estaban desde hacía semanas bajo la presión de la peor epidemia de dengue que se haya registrado en Paraguay. Que acá también en el país se dio una gran epidemia, para colmo. Al cabo de los pocos días, las autoridades guaraníes declararon la cuarentena total, una de las más estrictas de la región. Los paraguayos tenían que mantenerse encerrados en sus casas y solo podían salir para comprar alimentos y medicamentos en caso de emergencia o si eran trabajadores esenciales. Los paraguayos tenían que mantenerse encerrados, como hemos manifestado, y a diferencia de otros gobiernos como el de México o el de Brasil, el de Paraguay consiguió enviar un mensaje claro y actuó de manera coherente, cosas que permitió que la población acatase las decisiones y actuase de forma responsable. También el fuerte liderazgo político, como la actitud positiva de la población, fueron claves para lograr la contención de la difusión del virus. Eso también concuerda representante de Paraguay de la OPS, entre otros. Además, el gobierno de Abdo construyó 2 hospitales de emergencia y aumentó las camas de cuidados intensivos. Actualmente 8 personas se encuentran hospitalizadas por COVID-19 y solo una de ellas en cuidados intensivos. En nuestro país, aunque parezca ridículo, no se aumentó el número de camas de unidades de terapia intensiva y más bien, si vamos a los eventos, se podría decir que hasta se redujo porque el personal de salud que debió haberse contratado tampoco se lo hizo. Entonces, por donde ustedes quieran medir y mirar también, nos vamos a dar cuenta por qué en un país sí y por qué en otro país no. Entonces, acá, a principios de mayo, el gobierno instauró lo que se denominó la cuarentena inteligente, poco a poco. Y según el calendario dividido en 4 fases, se flexibilizaban algunas medidas de confinamiento y se abrían ciertos sectores económicos. El pasado lunes Paraguay entró en la tercera fase que durará hasta principios de julio y la actividad económica volvió, aunque según estiman algunas fuentes consultadas, en un 80% de su potencial. Segundo, el aislamiento geográfico. El escritor paraguayo Augusto Roa Bastos describía su país como una isla rodeada de tierra, en el corazón del continente. Y no se podría entender el éxito de la estrategia de Paraguay sin tener en cuenta su aislamiento geográfico. Paraguay no solo no tiene salida al mar, sino que amplias zonas de su territorio están cubiertas por la selva o por la sabana. Además, su capital Asunción tiene un tráfico aéreo reducido, si la comparamos con otras grandes ciudades de Sudamérica como Buenos Aires o Sao Paulo, por ejemplo. Y hay que considerar otro elemento, la densidad de su población. Se ha visto que los países y las ciudades más densamente poblados son los más afectados por la pandemia. En Paraguay, en cambio, viven unos 7 millones de personas en un territorio 3 veces más grande que el de Uruguay,
Otro país, por cierto, que logró contener la pandemia con una estrategia exitosa. Por lo tanto, la densidad de población de Paraguay es muy baja, solo 17 personas por kilómetro cuadrado. Otros países con un tamaño y una población reducida como Uruguay y Costa Rica lograron resultados significativos en la lucha contra el coronavirus. Mientras que países más grandes o mucho más poblados como Brasil o Estados Unidos tienen desafíos mayores. Sin embargo, según CICIS, un tamaño reducido no es una condición suficiente para contener el virus y este es el ejemplo de Panamá, donde tienen más de 22.000 casos y 470 fallecidos. Otro dato demográfico que explica la baja mortalidad en Paraguay es que 8 de cada 10 infectados, según el Ministerio de Salud Pública, tenían menos de 39 años. Es decir, una franja de edad que estadísticamente tiene menos riesgo que padecer complicaciones y muertes. Por otro lado, Paraguay comparte más de 1.300 kilómetros de fronteras con Brasil, que actualmente es el segundo país del mundo con más casos de coronavirus, solo por detrás de Estados Unidos. ¿Y qué podría ser la tercera causa de esto? Pues el tercer punto son las fronteras cerradas. El gobierno de Paraguay cerró sus fronteras terrestres con Argentina, Bolivia y Brasil el 24 de marzo y a día de hoy no contempla su reapertura. El presidente paraguayo incluso afirma que Brasil era la principal amenaza en la lucha contra la pandemia debido al alto número de contagios y muertes. Militares paraguayos fueron enviados a la región fronteriza para impedir la entrada de automóviles y autobuses de comerciantes y residentes brasileños. También se levantaron vallas de alambres de púas en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero. Mientras haya evidencias de que Brasil la situación no mejore, no hay razón para abrir las fronteras, afirma Portillo, quien resume la actual relación entre los dos países con una frase: si Brasil estornuda, Paraguay tendrá neumonía. Y me parece muy precisa la frase. Pero desde un principio surgió otro problema por resolver, el de los paraguayos y los extranjeros residentes que querían volver al país. Para solucionarlo, el gobierno organizó una red de decenas de albergues en todo el país. Decenas de hoteles, escuelas y de edificios militares y religiosos fueron acondicionados para que todos los que querían volver a Paraguay pasasen allí una cuarentena de 14 días. Me agrada esto que hicieron y a la vez me siento, uno como ecuatoriano se siente la verdad frustrado, porque acá en Ecuador también cuando comenzaron a llegar la gente de afuera se mencionó muchas veces, incluso en los videos que llevamos acá dijimos hasta la saciedad y repetimos lo que decíamos y mencionábamos que las personas que vienen de afuera sería importante que el gobierno, los gobiernos locales adopten lugares donde puedan pasar una cuarentena, llámese escuelas, llámese coliseos, llámese centros deportivos, donde con las condiciones adecuadas pudieran hacerlo. ¿Y qué hizo el gobierno? Pues exigía a la gente que llegaba que se quedara en hoteles, encima de todos que eran considerablemente caros, y era un problema. Hubo gente que se escapó de los hoteles. Bueno, el único detalle es que la gente que se escapó era gente pudiente. Y bueno, quedó como anécdota. Se escaparon de los hoteles. Llegaban acá y deberían permanecer en los hoteles y se escaparon. Pero en cambio, Paraguay, nuevamente, todo lo que ellos decidieron hacer, lo hicieron y se cumplió en cabalidad. Entonces, el orden y la disciplina vemos como una vez más juega en positivo. Hasta ahora se han alojado en los albergues unas 6.000 personas. Miren que la cifra no es mínima. Se han alojado en los albergues 6.000 personas a la que el Estado paraguayo facilita alimentos, cuidados sanitarios y por donde también ha existido quejas de tratos y condiciones de muchos de estos lugares también toman en cuenta aquello. O sea, por supuesto, el gobierno es el que tiene que precautelar esto, el Estado. Entonces, si usted quiere que la gente hiciera una cuarentena, ¿sí?, debió haber tenido los lugares para que la gente pueda hacer las cuarentenas, pero cuarentenas de humanos, lugares con buenos condicionamientos, con alimentación y con medicina. Si no tenía eso, ¿cómo lo iba a hacer? Ellos atendieron a 6.000 personas. No me digan que en este país no había posibilidades para atender a 6.000 personas. Si cada factura en cada de estos negocios truchos que hacen, ¿sí?, son centenas de miles de dólares, si es que no son millones. Así que vean las cosas como es. Más del 60% de todos los casos de coronavirus registrados en el país fueron detectados en esos albergues. Miren, interesante, cosa que impidió que el virus se difundiera por el país. Pero ahí está, o sea, no hay que ser tan genio para que las cosas se hayan llevado adelante.
Ahora, la preocupación por un rebrote. Aunque Paraguay está volviendo a la normalidad y las autoridades no esconden su satisfacción por el éxito de la estrategia, consideran el peligro no pasa aún. La complacencia, la sensación de triunfo puede ser nuestro enemigo y es el peor enemigo. El hecho de que nuestra población no se haya contagiado de manera masiva, añade Portillo, quiere decir que sigue estando desprotegida al no haberse desarrollado anticuerpos y obviamente no existir vacunas. Esto obliga a mantener una postura de alerta. El otro foco de atención son las consecuencias económicas de la cuarentena prolongada que puede afectar y que afecta a la población, en particular al sector informal. Un informe publicado por el Banco Mundial auguraba una caída del PIB de Paraguay en 2.8%, inferior a la de los otros países de la región, pero igualmente relevante en un país en que 1 de cada 5 ciudadanos, según la CEPAL, vive en una situación de pobreza extrema. Y creo que este foco también no lo han descuidado. Entonces, si el resumen de todo esto, la respuesta efectiva, una acción inmediata, o sea, del dicho al hecho. Luego también el segundo punto que es bastante interesante es el aislamiento geográfico que consiguió tener Paraguay. Y finalmente las fronteras cerradas. Creo que son los 3 puntos interesantes. Y luego también que las personas que llegaban del exterior de una u otra manera podían cumplir su cuarentena en albergues, en escuelas, en centros deportivos adecuados para ello. 6.000 personas quedaron en eso, donde se descubrieron el 60% de todos los casos positivos que llegó a darse a Paraguay. Eso díganme que no hubiera sido factible hacerlo aquí en Ecuador, por supuesto. Sí, pero acá, primero que no tenemos autoridades, o sea, nuestras disque autoridades pueden servir para cualquier cosa, pero menos para dirigir una nación, un país, peor aún para dirigir políticas de salud pública. La verdad que esos han demostrado ineficiencia, inoperancia, insensibilidad e inhumanismo, porque incluso despedir a personas del sector, o sea, han despedido a muchísima gente y es lamentable todo, pero despedir a gente del sector salud en plena pandemia, la verdad es no tener ni siquiera un pequeño ápice de sentido común, de humanismo, ni de sensibilidad por el prójimo. En fin, Paraguay lo ha conseguido, las cifras hablan por sí mismos. Ahora ellos sí están preocupados porque tienen una población menos expuesta, y mientras no haya vacuna y mientras no haya una cura muy efectiva, pues ellos seguirían siendo expuestos. Entonces, imagínense nomás que lleguen 500 o 1000 personas de Brasil que están en frontera, ¿sí? El número se les podría disparar considerablemente. Me imagino que ellos van a tomar todas las precauciones porque hasta ahora lo han hecho y de buena forma. Muy bien, ahora vamos a tomar en cuenta lo que ustedes escriben, que siempre será grato poderlos leer, y bueno, vamos a ver qué están mencionando. Entonces, como había comentado inicialmente, el doctor Carlos Pinasco Cropi nos escribe desde Argentina, y él dice que está complicado Argentina y que podría volver a fase 1 por el número de casos que se han incrementado. Fase 1 es el confinamiento completo, ¿no? Entonces, Paraguay está en fase 3, que quiere llegar a fase 4, y si lo ponemos a nuestro símil, fase 1 sería semáforo rojo, fase 2 y 3 sería ya semáforo amarillo, y en la 4 sería el semáforo verde, para tener una idea, ¿no? Entonces, otros países lo han adoptado por fases, nosotros por semáforo. A la larga es igual en cuanto a lo que se pretende, que es intentar restablecer parcialmente la normalidad. Sin embargo, todavía estamos lejos de ello. Livia Rosa nos escribe desde Nueva York, manda saludos y está preocupada por la situación, ya que siguen aumentando los casos y las muertes, y efectivamente todos lo estamos. Judith Cabrera manda muchos saludos y estar atentos, claro que sí. El doctor Eduardo manda saludos. Lupita Zambrano manda saludar, y feliz día del padre manda decir ella. Y para todos los que son acá en Ecuador, creo que en muchos países del mundo se celebra hoy día el día del padre, me parece, ¿no? Porque el día de la madre hay muchos países que lo hacen en una fecha, otros en otras fechas. Por ejemplo, en Argentina no lo celebran en mayo como en Ecuador, en otra fecha lo hacen. Pero los países que celebran el Día del Padre, a pesar de que no hay que tener un día para celebrar a alguien en especial, pero igual para los que son papás, los que tienen la suerte de tener papá, o aquellas personas que sin ser papás biológicos
son papás de corazón, de sentimiento, y aquellas madres que son padres también y que se dan muchas cosas, como los padres que son madres también, ¿sí? En ambas situaciones, para ellos también un fuerte saludo, una fuerte felicitación, y esperemos que dentro de lo que se vive se haya podido pasar algo bien, algo tranquilo, algo relajado dentro de eso, ¿no? Así que sí, la verdad que hay bastantes padres solteros, madres solteras, que ellos son padres y padres a la vez, y la verdad que con ellos el doble de felicitación, porque hacen un doble trabajo, ¿sí? Yo soy papá de algunos hijos y soy abuelo también, y cuento con la dicha de todavía tener vivo a mi papá. Ya los abuelos ya no, pero bueno, Dios quiera estén allá, donde esperamos que estén todos los que se despiden en este terrenal mundo. Y la verdad es que uno como padre, la felicidad de uno, lo digo por mí por si acaso, es ver que los hijos de uno estén bien, y en este caso hijos y nietos. Entonces, asumo yo que es una situación, porque es biológica, ¿no? La perpetuidad de la especie, el que nuestra raza humana se mantenga, es precautelar nuestros hijos estén bien. Entonces, bueno, ojalá que, aunque no haya existido celebración, pero al menos los que somos padres, que tengamos nuestros hijos sanos, fuertes, tranquilos, ¿sí? Y al menos haya las posibilidades de poder darles alimentos, ¿sí? Este año para la educación va a ser complicado por donde se lo mire. Nosotros en Ecuador estamos viviendo un gobierno que mira a la clase media como si fuera enemigo, y todas las medidas que hacen las hace para de una u otra manera favorecer solamente a los grandes grupos empresariales, a las industrias grandes, ¿sí? Pero no mira a los desprotegidos, clase media, peor aún a los que están más abajo que eso. Y la verdad que es un año complicado, sigue siendo un año complicado, y peor aún viviendo con esta pandemia. Sin embargo, los ecuatorianos, y creo que los latinos en general, somos personas que nunca perdemos la fe, el optimismo, y a pesar de todo incluso no perdemos nunca la sonrisa, ¿sí? Hay poblaciones que son más que otras, donde buscan de alguna manera de lo feo sacar lo bonito, e incluso también buscan las iniciativas, y eso es importante también ahora. Hoy día, por el Día del Padre, he visto mucha gente que ha buscado cómo poder comerciar con presentes, con detalles, con cositas así, y la verdad que ha sido bastante interesante. Ojalá que hayan podido tener éxitos en esas ventas de estas personas que emprendieron ese tipo de posibilidad, porque entendemos que la situación está complicada para todos. Bueno, ¿qué más nos escriben por acá? Livia Rosa se ha unido, Wilson Busqui Lozada también, el arquitecto, Edith Vélez Moreira también, Jean-Pierre López también, y desde Argentina el doctor Fabricio Díaz también se ha unido. Le mandamos un fuerte saludo a él. Él también es un padre abnegado, y esperemos que lo hayan celebrado como se merece. Y está próximo, creo yo, todavía a ser papá nuevamente. Creo que todavía no ha nacido el bebé, así que el nuevo papá por otra vez, esperemos que le vaya bien. Nos escribe Jean-Pierre López Ortega, mandando saludos y felicitando en el día. Gracias, Jean-Pierre, y nuevamente un feliz día para todos los padres. Déjenme ver si algo se queda en el tintero, como dicen, por si acaso se haya pasado por alto. Y bueno, no veo nada más que hayan escrito. Entonces vamos empezando a terminar esta transmisión del video, agradeciendo siempre que puedan conectarse y teniendo presente hoy día lo que hemos mencionado, sobre todo el artículo de Paraguay, porque si ustedes analizan a profundidad lo que ha pasado con Paraguay, no es nada diferente a lo que la mayoría de los países han pretendido hacer, ¿sí? Porque nuevamente, en el caso de Ecuador, yo lo digo, es una culpa tripartita entre el público en general, de los que no acataron o acatamos las normas como debería ser, los gobiernos seccionales o locales en muchos lugares, otros han actuado muy bien, pero el que tiene el mayor peso y la responsabilidad es el gobierno nacional, el cual nos ha fallado y nos ha quedado debiendo muchísimo, por donde ustedes lo quieran ver, en estrategia, en desarrollo, en mitigación, en contención del problema, por todos lados nos ha quedado debiendo y mucho. En fin, pero bueno, dentro de poco vendrá el momento de cobrar las facturas, estas facturas que al menos como nosotros como pueblo, la única forma de cobrarlas es mediante los votos. En el 2011 acá tenemos elecciones, en el 2021, acá tenemos elecciones en febrero de 2021, así que sería importante al menos intentar elegir a personas
que primero sean transparentes, que al menos ustedes tengan la confianza de que pudieran ser honestos, porque caras vemos, corazones no sabemos, y finalmente vean que gente que trabaje siempre, gente que dedica al trabajo. Yo creo que esos puntuales son importantes. Me parece que los de los títulos ya nos ha demostrado una vez más. Miren el ministro de Salud que tenemos ahora. Si ustedes ven el currículum, tiene 400.000 títulos. ¿Para qué sirve? Si sigue siendo igual de negligente, si sigue escondiendo las trasfacías del gobierno, si sigue despidiendo gente, ¿de qué me sirven esos títulos? No sirve absolutamente de nada. ¿Sí? El título más importante ahora es el de señor o señora, entendiendo la expresión señor o señora por si acaso, como aquel individuo que respeta a sus semejantes tal cual le gustaría que lo respeten a él. Entonces, ese va a ser el cobro de nuestra factura, que la tendremos que cobrar en febrero. Ojalá que lo podamos cobrar bien. Dicho esto, agradezco siempre la presencia de ustedes. Espero que tengan un buen resto de domingo de noche, acá desde Ecuador, que todavía puedan celebrar bien y que lleguen con fuerzas, con positivismo, con buena energía para toda la semana que viene, y esta semana pueda ser cargada de muchas cosas muy, pero muy favorables para cada uno de ustedes. Cuídense mucho, tengan una mente bastante interesante y no dejen que se apodere de ustedes la angustia, la depresión, ¿sí? La intranquilidad, porque eso también puede producir cambios en sus cuerpos, producirles enfermedades. Y lo que menos queremos ahora es que las personas se enfermen, porque es el peor momento para ello. ¿Sí? Un fuerte abrazo, si son creyentes, bendiciones para todo el mundo, muy buena energía, muy buena vibra, cuídense, y si Dios lo permite, el día miércoles nos estaremos viendo nuevamente, porque por motivos de, soy docente y doy clases lunes, o sea, todos los días, pero se me complican más los otros días. Estamos haciendo los videos los miércoles, viernes y domingo, hasta que dure la pandemia. Y bueno, ahí a ver si nos focalizamos a dar temas ya no de COVID-19, sino hablaríamos temas sobre mi especialidad médica, que creo que hay muchos temas que se pudieran hablar, sobre todo lo que les he dicho algunas veces de la red 5G, de las antenas de celulares, temas que de una u otra manera siempre nos están martillando, y hay que dejarlos claros para que ustedes tengan la noción verdadera desde el punto de vista biológico, molecular y científico, y vean cómo son las cosas en realidad. Cuídense mucho. Chao, chao.